Entonces la vida se divide en dos cuando uno está vivo y cuando la persona murió. Dice que el rey Usías murió. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 23, y durmió Usías, porque la muerte es eso, dormir. Estaban dormidos y un día hemos de despertar a darle cuenta al Señor. Y durmió Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales. Durmió, se murió. Qué triste que fuera de esa manera, qué triste que terminara así, porque había estado haciendo lo correcto delante de los ojos, lo recto delante de Dios. Nosotros no tenemos que confiarnos en lo que hemos hecho. Tenemos que confiarnos día a día en el Señor y hacer lo recto día a día delante de Dios. Tenemos que vivir confiados en la gracia divina, pero confiando de que estamos haciendo delante de Dios, preguntándole siempre al Señor si hemos de hacer lo correcto, estamos haciendo lo correcto delante de sus ojos. Porque yo quizás esté pensando que estoy haciendo, algunos preguntarán, pero ¿por qué estuvo de malo de que fuera al templo? No estuvo nada malo que fuera al templo. El problema era que no le correspondía eso, nada más allí. Y que ahí estaba la gloria de Dios y podía morir. Entonces, si a guerra avisada no mata soldado, de esa manera nosotros también, Dios nos ha dado la manera de que nosotros podamos estar y conocer sus propósitos. Murió Usías, era el año 740 antes de Cristo, 740 antes de Cristo. En el año 745 antes de Cristo, 5 años antes de que muriera Usías, había empezado a reinar un rey en Asiria, una persona que era tirano, terrible, un gobernante que se llamaba Tiglat-Pileser III. Tiglat-Pileser III en el año 745 a.C. Entonces este hombre estaba tratando de conquistar a todo el mundo, ir a todos los pueblos, a todas las naciones, a conquistar, a desbaratar todo, conquistarlos a la fuerza. Era típico de aquellos tiempos, ¿no? Guerras y guerras y guerras. El rey Usías lo había puesto como que un stop, pero murió el rey. El pueblo estaba en crisis, eran tiempos de crisis terribles, tiempos de guerra, se quedaron sin rey. El rey había sido por 52 años y había sido prosperado, Dios le había prosperado en todo. Entonces había una incertidumbre y una crisis en el pueblo terrible. Ciertamente en medio de todas esas crisis, en medio de todos esos problemas, siempre hay alguien o siempre hay personas que ven la gloria de Dios. Y eso es la historia, eso fue lo que cuenta la historia. En Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él serafines, cada uno tenía 6 alas, con los que cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el versículo 4 dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, en medio de las crisis hay personas que ven la gloria de Dios. En medio de la crisis, quizás tú estés en una crisis y no veas la gloria de Dios, pero hay hombres de fe, hay hombres y mujeres de fe que sí están viendo la gloria de Dios, que están calmados, que el Señor los tiene guardados, están confiados, no en sus fuerzas, no en sus méritos, sino en los méritos de Cristo, en el poder de Dios, en el Rey de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Es por eso que Isaías vio al Señor y ve al Señor lo maravilloso. Y ahí empieza entonces un ministerio especial para Isaías. Una maravillosa obra que realizaría Isaías. Y qué maravilloso es ver a Dios. Cuando tú estás en medio de la crisis, ver a Dios, buscar a Dios especialmente y verle. Es maravilloso. Dios puede dejar verse por ti si tú le buscas de todo corazón. Si tú le pides: por favor, Señor, yo no puedo, yo no tengo la fuerza para dejar esto, para hacer aquello, para hacer esto.
Dios se te va a dejar ver y te va a mostrar su gloria, te va a mostrar su poder. En el nombre de Cristo Jesús te lo digo. Éxodo capítulo 20, versículo 34-35. Yo no he visto persona justo que mendigue pan, ¿sí? Yo no he visto aquella persona que humille delante de Dios y que no sea levantado, restaurado por Dios. Yo mismo he sido restaurado gracias al poder de Dios. He sido levantado y me he levantado con la gracia divina de Cristo Jesús. Me he levantado porque Él me ha sacado, porque Él me ha mostrado y porque cuando lo he visto, he tenido ese encuentro con Él. He sido yo el que he tomado la decisión de decir, ya, por favor, no puedo más. Tengo que cambiar, tengo que hacer algo diferente. Y con la ayuda de Dios, todas las cosas se renuevan. Éxodo capítulo 20, versículo 34-35 dice que en el templo de Dios está la gloria de Dios. Cuando leemos Éxodo 25:8, encontramos que dice que el Señor les dijo, hará un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Estaré en medio de ellos. Esa fue la promesa que nos dio Dios. Estaré en medio de ellos, en ese santuario. Levítico capítulo 16, versículo 2 nos dice lo siguiente, que Jehová le dijo a Moisés que le dijera a su hermano Aarón que no entrara todo el tiempo al templo, al lugar santo. ¿Por qué? Porque al lugar donde estaba el velo. ¿Por qué después del velo? El lugar santísimo, porque allí estaba el propiciatorio y ahí iba a estar la gloria de Dios. Y entonces, ¿para qué? Para que no muriera. Aarón no tenía que entrar todo el tiempo, sino cuando era necesario, cuando Dios lo pidiese. Y cuando ya estaba establecido, como ya estaba establecido en los rituales que se hacían en el santuario. Todos los ritos que se hacían allí, toda la ley ceremonial estaba establecida correctamente. ¿Quiénes eran las personas que podían hacerlo? ¿Quiénes no podían hacerlo? Éxodo 40, versículo 34-35 dice que Moisés no pudo entrar, no podía entrar al templo porque la gloria de Dios llenó el templo. Donde está la gloria de Dios no hay pecado. Donde está la gloria de Dios no hay maldad, no hay nada malo. Y es por eso que Isaías exclama y entonces dice, Isaías vio a Dios y se reconoció como un pecador que dijo, ay de mí que soy muerto. El versículo 5, Isaías 6, versículo 5 dice, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces allí Isaías se estremeció y dijo, ¿qué pasó? Ya estoy muerto. ¿Por qué? Porque Isaías conocía la palabra de Dios, conocía todo lo que había pasado, conocía lo que pasó con el rey Usías. El rey Usías murió el mismo año que estaba empezando Isaías en el ministerio. Entonces, y se llenó de asombro y dijo, bueno, este se murió, le dio lepra, se murió. Yo también me voy a morir, porque yo también soy pecador. Yo también voy a caer rendido aquí, delante de Dios, por ver la gloria de Dios. Y era en visión lo que lo estaba teniendo Isaías. Y ciertamente Dios le mostró esto a Isaías y dijo, ay de mí, estoy muerto. Ya no. El estudio de la Biblia es muy importante. El estudio de la Biblia nos enseña y nos muestra por qué nosotros estamos muertos. Nos enseña nuestros errores, nos enseña nuestros pecados, nos enseña por qué estamos muertos sin Cristo. Cuando estamos con Cristo hay vida y hay vida eterna y la hay en abundancia, dice la palabra de Dios, para todo el que cree y tiene fe en Cristo Jesús. Entonces dijo la gloria de Jehová y el pecador. Él se comparó y dijo, bueno, mira esto, majestuoso, yo soy un pecador, simplemente, gloria de Jehová, yo pecador, igual muerte, estoy muerto, 3 metros bajo tierra. Vayan recogiendo las piedritas que me van a poner, donde la tumba y eso, porque aquí se acabó mi vida, dijo Isaías. Hasta aquí llegué. Entonces, él reconocía que no era bueno, no había nada bueno en él, no había nada que mereciese estar delante de la presencia de Dios y seguir en vida, seguir con vida. Isaías capítulo 6, versículo 6 y 7 dice lo siguiente, y voló hacia mí uno de los serafines,
teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. He aquí que esto tocó mis labios con un carbón encendido, un carbón encendido. Un serafín voló en la visión, el sueño, como lo quieras llamar, como tú lo pongas, hacia donde estaba Isaías y le tocó con un carbón encendido. Un carbón encendido. ¿Por qué un carbón encendido? Porque el fuego tiene que ser así. En Números capítulo 31, versículo 23 dice que el que resiste al fuego, todo lo que resiste al fuego es purificado. De esta manera, Isaías estaba siendo limpio, estaba siendo limpio por Dios. Sus labios y su vida estaban siendo limpios por Dios. Estaba limpiando sus pecados. Y como lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Cristo nos lavó nuestro pecado con su sangre. Isaías tuvo esta experiencia maravillosa. Es una visión. Pero nuestros pecados, todos los pecados del mundo, fueron lavados por Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que tomar los méritos de Cristo. Que no seamos como el rey Usías, que se creyó en sus méritos que podía ser más poderoso, y que incluso se creyó Dios, y que podía entrar y así delante de la presencia, y nadie le iba a pasar. Porque no es sobre nuestros méritos. Aunque seas el hombre más capacitado en el mundo, más inteligente, más sabio, más poderoso del mundo, igualito delante de la presencia de Dios no eres nada. Y si tú lo reconoces, gloria al Señor. Y si no lo reconoces, es simplemente estás enalteciendo tu corazón y estás queriéndote poner como Dios. Y eso significa que la miseria, así como lo dice la palabra de rey Usías, la miseria caerá sobre ti. Dice entonces que Isaías, versículo 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? El versículo 7 dice, y tocando sobre mi boca, tocando con el carbón encendido sobre mi boca, tocando sobre mi boca, versículo 7, he aquí, tocó mis labios y quitando tu culpa y limpió tu pecado. Quito tu culpa y limpio tu pecado. Qué maravilloso. Qué maravillosa experiencia para Isaías. Y en el versículo 8 dice que oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, dice que debemos acercarnos al Señor porque tenemos abogado, tenemos a Jesucristo, quien está abogando por nosotros, quien pagó nuestros pecados. Como dice Apocalipsis, con la sangre de Cristo nosotros fuimos limpiados, con su dolor, con su sufrimiento. Fuimos nosotros limpiados. Él pagó nuestros pecados, pero tenemos que ir y pedir los méritos de Cristo en nuestra vida. Isaías capítulo 6, versículo 9, dice que el Señor, el versículo 8, preguntó, he aquí, y Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Primero tienes que ver a Dios, ver tu pecado, luego Dios te limpia, te acerca a su trono de gracia, aceptas los méritos de Cristo, te limpia, y luego de esta manera Dios te envía con un mensaje. Dice que Isaías capítulo 6, versículo 9, anda y di esto a mi pueblo, oí bien y no entenderéis. Eso significaba que por más que el pueblo escucharan las predicaciones de Isaías, ellos no iban a entender. Por más que miraran a Isaías predicar, ellos no iban a captar. No iban a captar lo que estaban viendo. Los ojos del pecado, los que viven en la carne, no entienden las cosas espirituales. Eso lo dice el apóstol. Eso le pasó a Usías. Usías, ¿en qué momento se desvió? 52 años de prosperidad y de pronto, ¡pum! Seguramente se fue llenando su corazón cada batalla, cada vez que ganaba, se fue llenando su corazón de orgullo y pretendiendo de que él era
el que estaba haciendo eso, cuando era Dios que lo estaba prosperando todas las cosas. Y así se desvió de las cosas del mundo, aceptó las cosas del mundo y murió. Se alejó el corazón, la mente no razona bien. Cuando las personas hacen eso, endurecen su corazón. Dios no endurece el corazón de nadie, sino que simplemente Dios te hace un llamado y Dios te llama y te invita, trae a tu familia, ven, acércate a las cosas de Dios, deja esto, deja aquello, que va a ser beneficioso para ti, para tu vida. Y tú endureces tu corazón, tú no vas a Dios. Yo he estado allí, a mí me ha pasado. He estado allí en las cuales yo pensaba que hacer lo que estaba haciendo estaba correcto. He estado en las posiciones y he visto muchas personas en esa posición que piensan que están haciendo lo correcto, cuando realmente van en contra de los principios de Dios. La mente no razona. Aunque seas el hombre más rico del mundo, la mente no razona si no estás bajo el amparo de la gracia divina. Si no aceptas los méritos de Cristo cada día, todos los días. No es porque hace un mes, yo lo hice hace un año, hace 5 años, no, todos los días hay que ir y aceptar los méritos de Cristo. Aceptar de que gracias a Dios respiramos, gracias a Dios vivimos, gracias a Dios tenemos algo. Y si no tenemos nada, gracias a Dios también. Lo bueno, lo malo, le damos gracias a Dios por eso. Algunos se encierran en sus propios pensamientos, por más que saben la palabra y escuchan la palabra y oyen la palabra y la ven en video, en pantalla grande, por más que la ven y todo, la escuchan, se cierran en sus pensamientos y dicen, no, cierran su corazón, endurecen su corazón. Por más que saben la palabra y la escuchan, más se vuelven en contra de la palabra. Viven más en contra de la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículos 14 y 15 dice, de oído oiréis y no entenderéis. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibirán. Eso es lo que estaba queriendo decir Isaías. Que el pueblo, su corazón estaba vuelto simplemente a hacer lo que le daba la gana, a seguir sus caminos, mas no querían seguir el camino de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 10 dice que el corazón del pueblo se vuelve duro. Entonces el corazón del pueblo se vuelve duro, mas reciben el llamado del Señor a reformar, a cambiar su vida, y no lo hacen. En su vida, en su casa, has sido llamado a reformar tu vida y tu casa. Y tú sabes qué es lo que está mal en tu vida y en tu casa, con tu familia. Tú sabes bien eso. Hoy día estás recibiendo el llamado a cambiar eso. ¿Vas a endurecer tu corazón? ¿Le vas a decir que no a Dios? ¿Vas a ser como el rey Usías? Podrás ser muy próspero, pero simplemente de pronto te vas a creer más que Dios. ¿Tú sabes más que Dios? ¿Tienes más que Dios? ¿Puedes más que Dios? Son preguntas que deberíamos respondernos todos los días. Sea en la prosperidad, especialmente, o en la pobreza, no importa. Dios siempre nos va a ayudar, siempre nos va a dar la salida. Todas las cosas, si le buscamos cada día. Tu casa se aleja de Dios si tú te alejas de Dios. Tu casa, tu vida, tu familia, tus hijos, tus amigos. Tú lo dejas sin nada. Tú lo estás dejando sin nada de las cosas prometidas por Dios
por tu decisión. Tú no haces nada, se vuelven insensibles. Hebreos capítulo 3, versículo 15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Isaías capítulo 6, versículo 8, recordemos esas palabras. ¿A quién enviaré? ¿A quién? Después vino ese Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Que el Señor nos bendiga grandemente. Bendiciones para todos.